Bien, ahí está iniciada la grabación. Bueno, para los que no cursaron esta materia, digamos, serían nuevitos, nosotros vamos a tomar, digamos, les explico el tema de la regularidad. Vamos a tomar 2 exámenes parciales y se evalúa por solamente la parte práctica. Es decir, en el primer parcial ustedes tendrían que desarrollar trabajo práctico 1, 2 y 3. Y en el segundo parcial, 4, 5, 6. Por cada parcial, digamos, se toman 3 notas correspondientes a cada trabajo práctico y digamos, los 2 parciales o cada trabajo práctico se puede recuperar, ¿sí? Individualmente. Por ejemplo, si en el parcial 1 les fue bien en el trabajo práctico 1 y 2 y en el 3 no, cuando sea la instancia de recuperación del parcial 1 solo van a tener que recuperar el trabajo práctico 3. Bueno, ese tema igual se lo van a comentar los profes de la práctica, Diego de la Vega y Rubén Moreno Ravelli. La evaluación se hace por medio de la misma plataforma, EvaULAR. Se les cuelga ahí el examen y los profes les dan un determinado tiempo para resolver y luego, hasta el año pasado, digamos, no se les pedía que ustedes envíen una hoja con lo hecho, ¿sí? Solamente tenían que marcar resolver, digamos, y marcar opciones correctas de un cuestionario. Bueno, ¿esto qué implica? Que ustedes, al final del cursado, habiendo aprobado de los 6 trabajos prácticos, creería que 5 o 4, no recuerdo bien ahora, eso se los aclaran los profes de práctica, pero digamos, un porcentaje de los trabajos prácticos tienen que tener aprobados una vez que ustedes rinden los parciales con los recuperatorios, para poder obtener, digamos, la regularidad. Y en el examen final, ¿sí?, se evalúa la parte práctica por un lado, con 3 ejercicios, y la parte teórica a continuación. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta, duda? No, profe, de 10, por mi parte ninguna duda. Muy bien. Por mi parte tampoco, profe. Bueno, perfecto. El que tenga dudas, pregunta o... Eso, acá Horacio pregunta si se puede promocionar. No. Y ustedes van a aprobar los parciales, los prácticos, para quedar regular, como les estaba explicando. ¿Sí? En la presencialidad, nosotros le dábamos al que tenía un promedio en los prácticos de 7 o más, 6,50 para arriba, mejor dicho, le dábamos la posibilidad de, en el examen final, no rendir la parte práctica, sino ya tenerla aprobada. En este caso, que estamos en la virtualidad, digamos, no lo hacemos. En esta materia no. Sí, varias personas me plantearon el tema de que les falta análisis o química. Pueden cursarlo. El tema es, ¿cuál es el problema? A ver, que me ha pasado, en realidad, digamos, si vamos por lo correcto, no tendría que
aceptar los condicionales. Pero bueno, siempre hemos llegado a un acuerdo de que en la presencialidad cursaban hasta que se sacaban en mayo la materia que correlativa y no tuvimos problema. Ahora igual vamos a seguir haciéndolo y lo que les quería aclarar es que si ustedes, por ejemplo, son condicionales y obtienen la regularidad, ¿sí? Eso va a ser algo interno, algo entre ustedes y nosotros, como cátedra. Entonces, para que tenga efecto, digamos, tienen que inscribirse el año que viene, en esta época, a Física 1, y recién a mí me va a aparecer en el acta esa persona en junio, digamos, del 2022. ¿Sí? El tema es que yo necesito que, si hay casos así, que personas que regularizan y están en esta condición, que me lo hagan saber, me manden un mensaje, porque generalmente necesito esa ayuda para poderlo pasar en el acta, porque si no a veces se me ha ido y las he puesto libre de nuevo. Solamente les pido eso para que no haya problema con las actas. ¿Sí? Bueno, en el... Profe, Sí, ¿las clases se subirán por Drive? sí, ya se las paso al grupo. Bien, bien, gracias. Bien, bueno, ahí en el archivo que les puse también hay un cronograma tentativo. Generalmente, bueno, como dice la palabra, tentativo. Ahí vamos viendo durante el cursado cómo lo llevamos. Van a necesitar calculadora, papel, lápiz, todos los útiles de geometría necesarios. Y bueno, también les hice un listado de las, digamos, de lo que tienen que tener presente y bien claro y fluido en el tema matemático. Porque eso nos va a servir para resolver problemas. Sí, no le he puesto clave al campus para que no haya problema con el acceso. Bien, habiendo aclarado esto, no sé si tienen otra pregunta. Si Yo, no, vamos a profe, dar el disculpe. comienzo. Sí, ¿Qué instrumentos hay que tener además de útiles geométricos? ¿Es lo único que requiere, digamos, como instrumentos me refiero de carpeta, digamos, de cartuchera? sí. Reglas, semicírculo, más que todo para la suma gráfica de vectores. Sí, porque generalmente vamos a hacer esquemas, gráficos que no son a escala, solamente con vectores necesitamos eso. Y después, bueno, los útiles que usan para cualquier materia. Y bueno, en la carpeta también pueden ser cualquier tipo de hojas, un cuaderno, o sea, nosotros no se los pedimos, pero es conveniente, digamos, que ustedes lo tengan, en el caso de las guías de trabajo práctico, lo más ordenadas posibles y lo más completa posible esa carpeta, porque después en base a eso es el examen final. ¿Sí? Entonces les aclaro ahora, no deben presentar carpetas, no deben presentar ninguna cosa, pero sí para ustedes, mejor si lo tienen, ¿no? Y lo hacen. Bien, profe, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra preguntita?
Bueno, ¿pueden ver ahí la pantalla? Sí, se ve el PowerPoint, profe. Muy bien. Bueno, vamos a ver hoy. Tengo dos presentaciones, voy a tratar de hacerlo lo más compacto posible para compartir sobre los temas de la introducción y un repaso de vectores que seguramente ustedes en álgebra vieron con más detalle. Bueno, ahí está el tema administrativos de los útiles, les decía, los elementos que necesitaban. Respecto de las clases de consulta, como les puse ahí, es a conveniencia, acordamos generalmente antes de un examen parcial, es donde la necesitan más, pero bueno, si fuera semanalmente alguna duda o alguna cuestión que quieran solucionar, también lo podemos acordar en un horario que ustedes puedan y yo también. Es importante el acceso al aula virtual, porque ahí tienen todo, básicamente actividades, apuntes y bueno, lo más importante para la regularidad sería el tema de la evaluación. ¿Sí? Llegado el momento ya los profes se van a encargar de avisarles. Igual seguramente que no es la primera vez que van a rendir de esta manera, ya llevamos más de un año con este tema. ¿Sí? Igual se aclara todo para que no haya problema en ese momento. Bueno, vamos a dar comienzo entonces. A ver, ¿alguien quiere preguntar? Buen día, profe. Sí, Sí, buen día. quisiera preguntar el tema de la asistencia. ¿Va a tomar asistencia por presencialidad? O sea, por acá, por el Meet. No. No se toma asistencia, chicos. Por un motivo, por, digamos, distintos motivos. Como sabemos, hay distintas realidades. Algunas personas se pueden conectar, otras no. Algunas tienen el acceso cómodo, fácil. Otras personas tienen que pagar datos. Bueno, debido a todo ese tema no hay problema. Igual en la presencialidad no era tampoco eh, obligatorio en el tema de la teoría la asistencia. Ya les dirán los profes, la verdad que no me acuerdo si en la práctica les pedía algún porcentaje el profe, ¿no? Diego o Rubén. Igual si tienen algún problema por el horario, porque trabajan o lo que sea, me lo comentan, ustedes tienen mi teléfono y lo hablamos con los profes y se soluciona, ¿sí? No hay problema con eso, somos bastante flexibles. El tema es que por ahí la teoría, como no la necesitan para la regularidad, si quieren vienen, si no quieren no vienen, pero la práctica es mejor que asistan, ¿sí? Que hagan lo posible para asistir. Es lo conveniente, ¿no? Porque ahí se pueden sacar dudas, resolver problemas y demás. Pero bueno, como les digo, en caso de que sea imposible, lo vamos viendo en alguna consulta, una vez por semana, ¿sí? Lo charlamos de acuerdo a la situación de ustedes. Muy bien, profe, gracias. Otra consulta. El tema de Sí, los laboratorios. Bueno, ahí puso en el PDF que subió el aula de que por el momento no se darán este laboratorio. sí. ¿Que hay alguna posibilidad en que se pueda hacer en forma presencial los laboratorios o no? Hasta ahora no. Hasta ahora no. Lo vamos a ir viendo a medida que, digamos, como es todo esto, ustedes vieron que de una semana a otra van cambiando las cosas. Ahora sí sé que están haciendo prácticas por grupos, ¿sí? Reducidos y demás. Lo vamos a charlar con los profes
y se los comunicaremos. Pero por ahora no habría laboratorios presenciales. Muy bien, profe, muchas gracias. A ver, esperen un momento que hay alguien que quiere entrar. Bueno, habíamos quedado ahí. Bien, acá en esta diapositiva se presentan algunos fenómenos físicos que se dan en la naturaleza, que quizás ustedes los vivieron, seguramente, como la formación del arco iris, en las tormentas eléctricas, los rayos, la caída cuando yo tiro una pelota para arriba, vuelve, o si la tiro con un determinado ángulo, tiene un alcance, ¿sí? O describe su trayectoria, su trayectoria es una parábola, ¿no es cierto?, por el efecto de la atracción de la Tierra. Cuando por ahí si alguien ha ido a Talampaya o en algún se sitúa cerca de un muro y grita, también se da el tema del eco, ¿sí? O el espejo, digamos el reflejo acá en este lago que se ve, ¿sí? En la superficie del agua funciona como un espejo, el mismo espejo que yo tengo en el baño cuando me levanto, o el que tengo en los automóviles o en las motos, y que sirve tanto para, digamos, para llevar una mejor conducción. Y después, bueno, el magnetismo, ¿sí? La atracción de clavos, de metales con un imán, las mismas comunicaciones que nosotros tenemos a través del celular. Bien, hay muchísimos, acá quise poner algunos de los fenómenos, digamos, que se llamarían físicos. ¿Cuál es la idea nuestra acá en física y en general, no? Porque nosotros, ustedes, digamos, están estudiando ingeniería. ¿Sí? Entonces, yo quiero que quede bien claro para qué les va a servir la física a ustedes como ingenieros. ¿Sí? Entonces, por eso les dividí acá en dos partes, digamos, en dos grandes grupos. Que son, uno, los científicos, ¿sí? Los que se dedican a hacer ciencia, a estudiar estos fenómenos, por ejemplo, que vimos en algunos que están ahí en las fotos. Y para eso, su trabajo, digamos, es observarlo, el fenómeno, tratar de repetirlo, tratar de plantear una hipótesis, decir esto pasa por tal cosa, o digamos decir, bueno, el rayo va a caer si se dan tales condiciones, ¿sí? Para hacer eso, en su trabajo, tienen que experimentar, tienen que medir, ya vamos a ver qué es eso, qué implica todo eso, medir, sacar datos, digamos, y una vez que tienen esos datos acerca de un fenómeno en particular, sacan una conclusión, ¿sí? Que después esa conclusión puede ser revisada por otro científico y
y si varias personas que han estudiado ese fenómeno obtienen las mismas conclusiones, digamos, se pueden establecer ya leyes físicas o teorías, ¿sí? Y esto implica que hay algunas cosas que se observan, por ejemplo en el arco iris, que yo veo los colores, y hay otras cosas que no, pero que se le da o se inventa, ¿sí? Para dar forma, digamos, o explicar a ese fenómeno. Entonces, en una teoría yo puedo tener lo que se llama lo observable o los observables y el cuerpo teórico. ¿Mm? Por ejemplo, cuando yo hablo de energía, es un invento que se le da, que hacen los científicos, para poder explicar o entrelazar, digamos, distintas observaciones, fenómenos y datos en estudio. Entonces, básicamente ese sería el trabajo de los científicos, ¿sí? Y nosotros, acá, como ingenieros, digamos, que van a ser ustedes, mejor dicho ustedes, lo que tenemos que hacer es justamente tomar esas leyes, conocerlas, ¿sí? Saber de qué depende una cosa, la otra. Por ejemplo, si hablo de rotación, por poner un ejemplo. ¿Y qué pasa si una rueda es de aluminio, es de hierro, de madera, de plástico, de telgopor? Tendrá que ver con la velocidad de esa rueda, si es hueca, si tiene rayos, si es maciza, ¿me entienden? Entonces, para cada fenómeno, los científicos lo han estudiado, han hecho todo este proceso que les he comentado y han sacado una ley, una ecuación, una dependencia entre variables. Y eso es lo que vamos a tomar nosotros como ingenieros, pero digamos nuestra misión va a ser otra, va a ser que yo necesito esas leyes para poder diseñar, para crear, para resolver problemas. Ahí donde va a estar la clave del ingeniero. Y por eso nosotros lo vamos a torturar en resolver problemas. ¿Sí? Entonces que quede bien claro estas dos cosas. Y por eso es que nosotros vamos a estudiar en toda esta materia qué han hecho los científicos para extraer, digamos, esa ley que a mí como ingeniero me va a servir para después poder construir, diseñar o crear. ¿Por qué les pongo ahí? Para vivir en una sociedad más justa. No sé si alguien tiene conocimiento de este tema, de los objetivos de desarrollo sostenible. A ver, me parece que escuché, esperen un momentito, alguien que quería unirse. Ahí está. Bien. Bien, acá estoy leyendo el chat de Catherine, está bien. Eso lo plantea con el profe de la práctica. No habría problema. A ver, esperen. Bueno, les preguntaba si tenían alguna noción de este tema, de los objetivos de desarrollo sostenible. Sí, profe. Bien, a ver, ¿quién nos puede comentar? Y los objetivos de son propuestos por ¿cómo era? Por la ONU, que tienen como meta o un primer objetivo en el 2030 reducir más que nada la contaminación, solucionar problemas de la escasez de alimentos,
obtener trabajo más digno, inclusión, etc. Tiene muchos objetivos esa, porque son un montón. La verdad no me acuerdo, no me está funcionando bien el cerebro esta hora, pero disculpe, pero sí, más Sí, o menos. no, está bien, perfecto. Sí, sí, es la ONU, digamos, la Organización de las Naciones Unidas. Hay en el mundo los países se asocian, o digamos, o forman parte, y en algunas de esas reuniones que hacen se han puesto de acuerdo, como dijo acá el compañero, por el tema este de la contaminación, básicamente, pero por otros muchos problemas que hay en el mundo, como por ejemplo el primero es el fin de la pobreza. Y el segundo ahí pegado, hambre cero. Entonces, para que son como objetivos o metas, como bien dijo su compañero, que entre todos, digamos, entre todos los países nos tenemos que proponer como objetivo salvar o reducir lo más que se pueda. Acá en la foto, no sé si lo están viendo, no olvidé si lo estaba compartiendo o no. Me parece que no. No lo está compartiendo, profe. No se ve, Perdón, profe. ahí se lo vuelvo a compartir. Ahí está. Ahí están, ¿verdad? Son 17 ordenados ahí por prioridad. Y bueno, nosotros como ingenieros, ¿sí?, podemos aportar, digamos, desde diseños, desde, por ejemplo, para salud y bienestar, o educación, o para agua, por ejemplo, limpia. La gente, por ejemplo, de ingeniería en alimentos puede ver el tema de los alimentos nutritivos y un costo menor, ¿sí? O sea, a lo que voy es que nosotros, desde la ingeniería, como conjunto, como universidad, o ustedes mismos como ingenieros en el futuro, pueden, digamos, aportar a estas metas. Y no quiere decir que esto sea algo que ustedes van a hacer en forma ad honorem, o sea, sin recibir dinero, ¿no? Incluso pueden ser oportunidades de negocio para ustedes como profesionales. ¿Sí? Si ustedes crean un dispositivo que mejora, que aporta para alguno de estas metas, o algún software de acceso, ¿sí?, a la educación, por ejemplo, a la gente que no ve, o a la gente que tiene algún problema de audición, ¿sí?, de manera que se incluya y pueda acceder a la educación que accedemos todos, crean un dispositivo, bueno, y eso está dentro de estas metas y a su vez es un negocio para ustedes como ingenieros. ¿Sí? Entonces, por eso es importante, como les decía, primero estudiar a las leyes. Eso es a lo que nos vamos a dedicar nosotros en Física 1 y 2, de numerosos fenómenos. En este caso van a ser de mecánica. Y con esas leyes nosotros vamos a poderlas después usar con todo lo que ustedes reciban también de las otras materias, por supuesto. Esto es un aporte, digamos, a su carrera. Pero la idea es que podamos lograr esto, ¿no? Diseñar, crear algo, porque para eso está la ingeniería. ¿Se entiende la idea? Sí, profe, se entiende. Muy bien, bien. ¿Ven? Nos ponemos en los zapatos de los científicos para entender esas leyes, los fenómenos, de qué dependen las cosas, ¿no? Las variables que intervienen, todo. Pero nosotros como ingenieros lo vamos a usar para esto, para diseñar, crear, construir. ¿Sí? Y bueno, dentro de este proceso, digamos, en que nosotros tenemos que entender las leyes y después también para los diseños y todo lo demás, necesitamos a las ciencias, a química, a matemática también,
que nos van a facilitar el trabajo, ¿sí? Contrario a lo que por ahí a la mala fama que tienen estas ciencias, nos ayudan, nos colaboran, porque son herramientas. Es como que yo quiero ir a reparar o a instalar un artefacto y no llevo ni el destornillador, ni el alicate, ni la pinza, nada. Me voy con las manos, una mano atrás y otra adelante. No voy a poder hacer mucho, ¿sí? Por ahí se torna denso, se torna complicado. Pero bueno, esa es la manera, ¿no? En algún momento yo tengo que entender esas leyes para poder pasar o subir un escalón más en mi rol como ingeniero. Bueno, para eso, digamos, los científicos, o digamos, vamos a ver en muchas partes, digamos, del estudio, de transitar que tenemos con la física, lo que se llaman modelos, ¿sí? O sea, en el simple hecho, cuando yo arrojo una pelota, ustedes me dirán, la pelota no es esférica completamente o exacta, ¿no? Puede girar, puede ir girando cuando sube o cuando baja, o cuando yo la tiro, como por ejemplo en una cancha de fútbol o de básquet, quizás no vaya en un mismo plano, sino que vaya con una comba y todo lo demás. Entonces, ese sería un fenómeno real. ¿Qué vamos a hacer nosotros acá en física? Vamos a tomar ese fenómeno y vamos a generar un modelo, que sería como una versión simplificada, es decir, que yo a la pelota que arrojé no le voy a considerar que va girando mientras se desplaza, sino que la voy a considerar, por ejemplo, que es un punto que va describiendo una determinada trayectoria. No me interesa la forma, no me interesa por ahí el peso, en algunas partes, en otras sí. Entonces eso sería lo que es un modelo. En el movimiento también, por ejemplo, cuando yo tiro un proyectil, un papelito, una tiza, una piedra, vamos a considerar, por ejemplo, que no hay aire en el ambiente, es decir, en el vacío. Entonces, de cada fenómeno que nosotros vamos estudiando, vamos a simplificarlo, es decir, que vamos a usar un modelo. Lo importante de esto es que sepamos cuál es el modelo, qué limitaciones tiene ese modelo y cuándo se aplica y cuándo no. ¿Sí? Entonces, las ecuaciones que nosotros obtengamos, las leyes que nos proveen, digamos, los científicos, tienen un límite. Entonces, lo importante es saber cuáles son. ¿Sí? Y eso nos va a dar una idea del fenómeno en estudio. Bueno, acá hay una clasificación de las ciencias, las distintas partes en que se divide, digamos, para estudiar a las naturales. Nosotros vamos a estar acá, en la que está con rojo, también está incluido acústica, calor, y en la física 2 se ve básicamente lo que es electricidad y magnetismo. Bien, bueno, arrancamos entonces sabiendo o teniendo en claro cuál va a ser nuestra meta, por qué vamos a estudiar y para qué. Entonces, partimos del fenómeno, cualquiera que sea, ¿sí? Entonces, para poder estudiar esas leyes, llegar a esas leyes, ¿qué hacemos? ¿Qué hacen los científicos? A ver. Dijimos que realizan mediciones. Sí, ¿quién iba a hablar? Yo, ¿no? Que los científicos, mediante el método científico, por lo que yo entiendo, realizan prueba y error para generar una hipótesis sobre lo que están estudiando.
Bien, muy bien. ¿Sí? Y del fenómeno que están estudiando, necesitan medir para establecer un patrón, o sea, para ver si se repite algo. ¿No? Por ejemplo, si yo tiro una pelota de arriba del techo, bueno, medir, no sé cuánto tiempo tarda en caer, y si me voy más arriba, si me voy al edificio del correo, qué pasa con el tiempo, si tarda más, o menos, qué pasa si yo arrojo una pelota o arrojo una bola de papel, de diario, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, para poder estudiar ese fenómeno que es, en este caso el ejemplo, caída del cuerpo, hay que hacer medición. Y para hacer mediciones nosotros tenemos que definir magnitudes físicas. ¿Sí? Y justamente lo que se llama una magnitud acá en física es eso, una propiedad o algo que se puede observar o medir. ¿Sí? Susceptible de ser medido. Entonces, en cada fenómeno, vuelvo a repetir, hay algo que tengo que buscar yo, como científico, de medir. Bueno, lo que se pueda medir de ese fenómeno es lo que se llama magnitud física. Profe, disculpe que le Por- interrumpa. Cuando Sí, nosotros hablamos de magnitud física, yo estuve leyendo el libro de Resnick, ese. sí, Acá, más que nada magnitud, por lo que yo entiendo, hace referencia a cantidades físicas. Es lo mismo, ¿no? claro, la cantidad sería el número, Claro. Pero estamos haciendo ¿sí? siempre referencia a lo mismo, porque A dice, lo por ejemplo, mismo, el claro, material claro, fundamental que constituye la física lo forman las cantidades físicas. En función de estas nacen leyes de la física. Y ahí dice que las cantidades exacto, físicas son la masa, el tiempo, la fuerza, la velocidad y todo eso. claro, sería lo mismo, Claro, perfecto. exactamente, sería la misma, estamos hablando de lo mismo. ¿Sí? Una propiedad, un aspecto observable, algo que se puede medir del fenómeno. Eso va a ser una magnitud. Lo que no se puede medir no es magnitud. ¿No? Y los científicos se basan en justamente las mediciones. Por eso es importante saber cuáles son esas magnitudes. ¿Sí? Bueno, dentro de esas magnitudes hay algunas fundamentales y otras que se derivan de estas. Por ejemplo, las iniciales longitud, masa y tiempo. Y por ejemplo, la velocidad, yo le puse acá algunas. La velocidad se derivaría, digamos, ¿por qué sería derivada? Porque yo necesito una longitud y un tiempo para poderla definir. Cuando yo hablo de una velocidad de 100 km por hora, implica la longitud, digamos, y en realidad hablamos de una rapidez, ¿no? La longitud y el tiempo. Es decir, que uso estas fundamentales para definir otras. Bien, entonces vamos al proceso de medición. Cuando yo hablo de medir, básicamente estoy comparando con algo que de referencia, ¿no? O con algo que se toma como patrón, se dice. Ahí en el ejemplo que les doy, por ejemplo, cuando yo digo 5 metros, si yo mido algo que tiene 5 metros, por ejemplo, el ancho en una habitación, 5 metros, ¿qué quiere decir esto? Que esa longitud tiene 5 veces lo que llamamos un metro. ¿Sí? Entonces ese sería el patrón. Si yo digo 220 volts para el tema eléctrico, también hay un patrón que sería el volt. Y cada patrón, digamos, cada unidad se define o se establece. En el caso del metro, se establece ahí, por ejemplo. Hay un proceso para generar estos patrones. ¿Mm? Por ejemplo, históricamente, estas medidas de los monarcas, digamos, de los reyes, de su brazo, de su pie o de su dedo,
es lo que se tomaba como patrón antes, en un inicio, como para decir, nos pongamos de acuerdo en cómo vamos a medir las longitudes. El problema que surge con esto es que son arbitrarias, ven, ahí están establecidas, varían de un país a otro, ¿sí? Por ahí si se muere el rey, sonamos, tenemos que medirle el dedo al otro, al heredero. Si yo quiero medir algo chico o grande, por ahí también tengo limitaciones, ¿sí? Entonces, si bien esto es un patrón, el pie de una persona, también, o el dedo, tiene sus dificultades. Entonces esto, a lo largo del tiempo, se ha ido puliendo, digamos, se han ido dando cuenta, digamos, el problema que esto traía, y entre los países se establecieron acuerdos, se juntaron, así como para el tema de los ODS que les hablaba al comienzo, se juntaron y dijeron, bueno, vamos a establecer un patrón para medir longitud que nos sirva a todos. Y así que surge, por ejemplo, el sistema métrico decimal. Este es un patrón antiguo, pero yo lo tomo como referencia, como para que ustedes entiendan a qué se le llama referencia o patrón. Miren, tomando un meridiano, ¿sí?, que es una línea imaginaria que va del polo norte al sur, esas líneas imaginarias dividen al globo terrestre en sectores, ¿no? Bueno, tomando uno de esos meridianos, uno en particular, y tomando la longitud que tiene desde el polo hasta el ecuador, y a esa medida dividiéndola en 10 millones de partes, se le ha dado el nombre de un metro. ¿Sí? Porque bueno, hasta ese momento, el siglo XVII, ya sabían las medidas de la Tierra. Entonces dijeron, vamos a tomar este cuarto de meridiano y lo vamos a dividir en 10 millones de partes. Fue una convención, ¿sí? De distintos países se juntaron y se pusieron de acuerdo. Y establecieron que esa longitud le iban a llamar un metro. ¿Y cómo hicieron para que quede fija esa? Bueno, hicieron dos marcas en un metal, en un trozo de metal de platino, que tenía ciertas propiedades, digamos, para que no se altere con la temperatura, la humedad y demás. Entonces así nace el metro. Después establecieron un patrón también para la masa, aquí le llamamos un kilo de masa, y para el tiempo, aquí le llamamos un segundo. ¿Sí? Y para eso inicialmente tomaron como referencia el movimiento, digamos, de la Tierra alrededor del Sol. Y en base a eso, digamos, dividiendo en una cierta cantidad de partes, es lo que se toma el segundo. Bueno, ahí está un poco respecto de los patrones, ¿sí? ¿Qué pasa con estos patrones? Que a medida que los científicos van estudiando fenómenos físicos y necesitan, como dijimos, medir para poder establecer las regularidades y las leyes, ¿sí?, esos patrones van quedando como obsoletos. Entonces, como que ya me voy quedando corta con este patrón. Entonces, ese patrón no es fijo, ¿sí? El patrón se va cambiando a medida que se necesite. Este que les puse acá es el patrón del metro, pero fíjense de qué siglo, 17 y 18. Hasta hoy ha sido cambiado. Ahí en el libro, si ustedes ven, ya que me mencionó el compañero, les habla de cuál es el patrón actual. Bien, y más recientemente
hubo un acuerdo y nació lo que se llama el sistema internacional, ¿sí? De estas reuniones que se hacen entre países para poder básicamente comunicarse, ¿no? Poder comunicarse mejor. Por ejemplo, si hay un científico que está en Francia y otro que está en Inglaterra y otro que está acá en Colombia o en Argentina, si están estudiando el mismo fenómeno y miden, que usen el mismo patrón, la misma unidad de la medida, para que después se puedan comparar y compartir los resultados. Entonces, eso da como surgimiento, digamos, a este sistema internacional, que en este año se establecieron como unidades básicas las que están acá en la presentación. Bueno, acá hacemos mención, vuelvo a traer como lo que vamos viendo hasta ahora, como para que no perdamos el hilo, que estamos hablando de que los científicos en su trabajo necesitan medir en el mismo fenómeno de estudio. Ahí aparece lo que se puede medir de ese fenómeno, es lo que se llama la magnitud física, y para poderlo medir se crean, se diseñan, se fabrican instrumentos. Acá hay distintos instrumentos que por ahí han visto, como el pie de rey, el calibre, el termómetro, el cronómetro, bueno, que ahora lo tenemos en el celular, el multímetro, por ahí algunas personas lo manipulan, y así con algunos como estos para medir volumen, que usarán más en química. Bueno, entonces dentro de este proceso de la medición, aparte del instrumento, el observador tiene que estar capacitado para realizar las medidas, ¿no? Si no, cuando yo estudio el fenómeno y tomo mediciones, voy a meter la pata, ¿no? Es por eso que los científicos trabajan siempre en grupos de investigación y se van, digamos, como marcando entre sí, por decir de una manera. Vamos observando qué hace otro científico y vamos viendo si tiene errores o no, ¿sí? Eso es lo que se llama revisión de pares o por pares. Bien, ¿cómo vamos hasta ahí? Bien, profe. ¿Sí? Retomando entonces, básicamente estudiamos, hasta acá vamos viendo qué hacen los científicos, qué vamos a hacer nosotros como ingenieros, por qué necesitamos todo esto de estudiar de la física, en este caso que me toca a mí, y en las otras ciencias también. Después vimos un poco del proceso fundamental, que es la medición, las magnitudes, los sistemas de medición. Bueno, no les mencioné que, digamos, en la actualidad lo que se pretende es que todos los países se adhieran y usen el sistema internacional. ¿Sí? Igual está vigente, ustedes habrán visto el sistema inglés. ¿Han escuchado alguna vez de alguna medida del sistema inglés? Sí, profe. Ajá. Ahí escuché las pulgadas, me dicen. Sí, las yardas también. La yarda. Sí, cuando uno ve los programas de por ahí del norte, cuando hablan de las carreras, ¿sí? O bueno, acá mismo, cuando queremos comprar un caño para hacer la instalación del agua, y vamos a pedir un caño, o del gas, hablamos de 3/4, de media pulgada, ¿sí? Es como que ese sistema continúa.
la tendencia sería que todos los países usemos el mismo. ¿Y qué pasa cuando estoy en un sistema o cuando hay dos sistemas ahí funcionando? ¿Qué tengo que hacer para saber qué medida corresponde en uno o en otro? Y yo creo que ir comparando, ¿no? Las medidas, o sea, por lo que yo entiendo ya existen medidas como unificadas, ¿no? Si bien no se usan Sí. en todos los países, pero se la puede tomar esa medida como referencia para compararla con las otras. Bien. Y O por toma ejemplo, su si yo... equivalencia también de la medición de un lugar hacia otro, ¿no? Por ejemplo, creo Eso. de que bueno, acá en lo que es parte de Sudamérica tenemos un sistema en el tema de la corriente alterna, la corriente domiciliaria, y bueno, Sí. si queremos viajar a Europa, ellos tienen otro sistema, tienen menos voltaje, tienen otros toma corriente, todo eso, ¿no? Y bueno, se nos va a dificultar si nosotros llevamos, por ejemplo, los cargadores o algún equipo para poder utilizar allá. Bien, ya que mencionó eso, existen los transformadores, ¿sí? Por ejemplo, los aparatos funcionan con 110 volts, pero acá con 220. No sé si vieron en las computadoras mismas, tienen como un interruptor para poner en 110 o 220. Bien, y como dijo acá el compañero, para pasar de uno a otro hay que hacer de alguna manera una conversión, ¿m? Y establecer o saber, digamos, cuál es el equivalente, ¿no? Por ejemplo, de una pulgada, el equivalente, ¿alguien sabe cuánto es? ¿En metros o en milímetros? 2,54 2,54. era en centímetros. Bien, 2,54 centímetros o 25,4 milímetros. Muy bien. Y de ahí un pie tiene una cierta cantidad de pulgadas, si yo quiero medir algo más grande, o una yarda también serán tantos pies. ¿Sí? Bueno, debo conocer entonces las equivalencias. ¿Mm? Y a través de una conversión yo puedo saber a cuánto equivale esa medida que está en el sistema inglés en el sistema métrico que usamos nosotros. Profe, y solamente varían en lo que viene siendo la longitud únicamente, porque ya después en el tiempo, bueno, todos usamos los segundos, en la masa Sí, supongo que todos utilizaremos los kilogramos, ¿o no? Digamos, queda ahí. sí. Por ahí la presión o la fuerza también cambian. Claro, o sea, la presión la pueden medir en atmósfera o en milímetros mercurio, si no me equivoco. Sí, hay varias, hay varias. Sí. En libras, por ejemplo, libras por pulgadas cuadradas. ¿Sí? Hay distintas. Perfecto. Bueno, acá vamos a hacer un repaso ahora del tema de las mediciones. En este proceso de medición a veces nos toca medir o trabajar a distintas escalas, ¿no? Entonces, por ahí resultarán medidas muy grandes, cantidades muy grandes o cantidades muy pequeñas. Entonces, para eso, seguramente que ustedes ya vieron, que se usa la notación científica. ¿Sí? Sí, profe, sí, sí. Bueno, acá es a modo de repaso nada más. Cuando yo tengo un número muy pequeño, el exponente de la notación es negativo, o cuando tengo un número muy grande, es positivo. Y de esa manera es como que yo me saco de encima toda esa cantidad de ceros cuando hay una determinada cantidad física, ¿no? En la calculadora
trabajamos para expresar en notación científica con la tecla EXP. Y también hay una tecla para el signo del exponente o para cualquier signo que es la más y menos. Eso los tendrían que tener bien identificados ustedes. Bien, y cuando hablamos, les decía que puede haber mediciones de valores grandes, valores pequeños. Y acá les puse algunos ejemplos de, si por ahí vieron, esta resistencia. El dispositivo que está acá, un capacitor. Este otro acá hace referencia a medida de corriente eléctrica. Y esto sería un dial. Fíjense que acá les aparece una K. Acá les aparece esta letra griega mu. Acá les aparece una M. ¿Sí? Sí, profe. En el caso de las frecuencias de las radios, ¿qué les aparece? ¿No están en megahertz o algo así las frecuencias? Ajá, megahertz o kilohertz. ¿Sí? Entonces, fíjense, acá hay una balanza también que puse que es una balanza especial, no cualquiera, que mide miligramos. Entonces, a lo que voy es que cuando yo mido, o cuando tengo, al medir, me enfrento con cantidades pequeñas o grandes, ¿sí? Vamos a tener que recurrir de la unidad de medida a lo que se llaman múltiplos para las unidades, las cantidades mayores, y a los submúltiplos para las cantidades menores. Y a su vez, dentro de esa división de múltiplos y submúltiplos, a cada exponente, fíjense acá, a cada exponente de esa notación científica le corresponde un nombre. Ven, por ejemplo, acá, si yo hablo de kilo, que se simboliza con la K mayúscula, es porque estamos hablando de 1 por 10 a la 3, exponente 3, o 1000. Entonces, si yo hablo de una cantidad y hablo en kilo, es porque son 1000 veces la unidad. O si hablo en mega, cuya letra simbólica es una M mayúscula, estoy hablando de 1.000.000 de esa unidad. Si me voy para el otro lado, el centi sería la centésima parte, o esa unidad dividida en 100, o el mili, la unidad dividida en 1000, contrario del kilo. Y acá está esta letrita griega que se llama mu, que sería la millonésima parte de la unidad. ¿Sí? Entonces estos que están acá, estos exponentes, que a su vez reciben un nombre, se llaman prefijos y pueden ser usados con cualquier magnitud. Ahí en el ejemplo que yo les daba, fíjense, acá está usado el prefijo kilo. Acá en este, el prefijo micro. Y para las radios, ustedes me dijeron mega, un kilo también. Acá, en el amperímetro, se ve, para medir corriente, el prefijo mili y el prefijo micro. Fíjense que acá este micro se repite, ¿ven? En este capacitor y cuando hablamos de una corriente eléctrica. ¿Ven? O sea, no son exclusivos de una magnitud, sino representan un exponente para no estar hablando
en términos de exponentes, sino que se hace un reemplazo ahí. Entonces, si yo estoy trabajando con resistencias eléctricas, por ejemplo, en un circuito, y voy a hablar de una resistencia de 1K, de 10K, de 5K, de 4,7K. Entonces, cuando yo digo K, estoy diciéndole al otro que son por 1000. ¿Sí? Y no estoy diciendo 10 por 10 a la 3, 4,7 por 10 a la 3, o 5 por 10 a la 3. ¿Se entiende? Entonces yo reemplazo ese exponente de la notación científica con el prefijo. Acá hay algunos ejemplos. ¿Sí? Por ejemplo, acá con longitudes o con resistencia, como vimos recién. Si yo, en respecto a esta cantidad que está dada en metros, la paso a notación científica, me quedaría, fíjense que corro la coma 3 lugares hasta el 2,36, me quedaría un exponente menos 3. Y luego ese exponente menos 3, si yo voy a observar la tabla de prefijos y lo busco, me corresponde al mili. Entonces, cuando yo hable de esta cantidad, en lugar de decir 2,36 o 2,4 redondeado por 10 a la menos 3 metros, voy a decir 2,4 milimetros o milímetros. Si fuera más chica la cantidad, y eso me lleva a un menos 6 de exponente, lo voy a reemplazar por el prefijo micro. Entonces, cuando hable de esta cantidad, en lugar de decir 0,00000002365, voy a decir 2,4 micrómetros. ¿Sí? Entonces, esto facilita el uso de los prefijos y la notación científica conjunto, facilita la comunicación cuando hablamos de medidas. No solamente se pueden usar, como les decía, con las longitudes, se pueden usar con cualquier otra magnitud. Acá está el ejemplo de una resistencia eléctrica, donde yo hablo de, en vez de decir 2300, 2,3 kilo ohm. Por ahí el más usado para nosotros es el kilómetro o kilogramo, ¿sí? Pero ese kilo significa 1000 o 10 a la 3, se puede usar como prefijo de cualquier otra magnitud. ¿Sí? Perfecto, Bien, profe. profe. ¿Tienen alguna dificultad con la notación científica o eso lo tienen bien? Profe, una duda. Sí, En la notación científica vi ahí en la tabla que usted puso en pantalla de sí. que, bueno, hay algunos exponentes, ¿cierto? De que, por ejemplo, creo que llega hasta el... tiene -1, -2, 3, después salta al 5, ¿puede ser? O al 6. Pasamos al 6, no todos tienen nombre. Ah, bien. Entonces, cuando, por ejemplo, tenemos que pasar algún exponente, cierta notación científica, alguna Sí. potencia que tenga, por decirle, a la -5, siempre se toma un dígito más para llegar al -6 o, en todo caso, para restar al -3. Exactamente, sí, sí, sí. Ahí es como que se viola un poco el tema de lo que nos dice la notación científica, de que la parte, la mantisa, digamos, tiene que ser del 1 al 9, pero nosotros a eso lo adaptamos para poder usar el prefijo. Sí, sí, bien claro. Y como dijo el compañero, la observación
no todos los exponentes tienen nombre, ¿sí? Estamos en 1, 2, 3, y de ahí pasamos al 6, al 9, al 12, al 15. Y para los negativos lo mismo. Menos 1, menos 2, menos 3, y menos 6, menos 9, y así. Lo que dice el compañero sería, por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, esta cantidad, ¿sí? Supongamos que esto sean amperes, que sea de una corriente. ¿Sí? ¿Se ve el pizarrón? Sí, profe, se ve bien. Bien, entonces yo quiero expresarlo de otra manera esto. Voy a usar los exponentes y voy a decir, voy a correr la coma hasta acá. Entonces voy a decir 230, por ejemplo, por 10 a la menos 3 amperes. Y entonces ahí voy a decir 230 miliamperes. Por ejemplo, si quiero trabajar en miliamperes, también podría haber corrido la coma hasta acá y decir 23 centiamperes o 2,3 deciamperes. Y dependiendo de, en este caso, yo corro la coma 1, 2, 3 y tengo nombre. Pero por ahí el más famoso, el más usado es el mili. Entonces los corro directamente hasta lograr un exponente menos 3. ¿Para qué? A propósito, para usar el prefijo. Perfecto. Profe, disculpe, tenía una pregunta con respecto a la bibliografía. Sí, Ahí vi que subió en la plataforma varios libros. ¿Hay alguno, digamos, que recomendado o da por igual todo? Porque estuve viendo el C. Arsemansky, que estaba bueno, era más sencillo de entenderle, y bueno, no sí, sabía si era alguno en particular o puede ser cualquiera. no, cualquiera. Algunos se encariñan con ese, otros con el Resnick, otros con el Serway. Depende Bien, de usted. Por ahí pueden combinar. Yo por ahí les recomiendo, en este libro está más clarito, más compacto, y vamos saltando de uno a otro, digamos. ¿Cuál, bien, profe? Disculpe. ¿Cuál dijo recién? El compañero dijo el Sirsemaki, yo les decía el Resnick, otro también hay el Serway. Hay varios Bien, de física, perfecto. pero recuerden que sea universitario. Nosotros en física 1 tomamos el volumen 1 y en física 2 el volumen 2. bien, profe, gracias. Bueno, y lo otro que quería compartir con ustedes era el tema de los vectores. Quería que me comenten cómo les ha ido en álgebra con ese tema. Bien, profe. Yo creo que a la mayoría nos ha ido bien con vectores. La profe explicaba muy bien y también creo que, no sé, que se toma el tiempo para hacernos entender, así que supongo que andamos todo bien con eso. Bueno, mejor entonces. Entonces voy a hacer como un pantallazo nada más. Igual no sé si alguno de los chicos no entiende, no se acuerda que ahí le diga, porque va, según mi parte yo recuerdo bien lo que son los vectores, cómo funcionan y eso, pero a lo mejor hay algunos chicos que se olvidaron y eso. Sí, sí, está bien, no hay problema. Esta presentación está, digamos, bastante completa, pero igual lo vamos a ir tomando por partes nomás porque es un tema ya conocido por ustedes. Lo único que me interesa es que nosotros
en física, ya que hablamos de magnitudes, vamos a tener dos tipos o dos grupos de magnitudes, ¿sí? Una que se llama escalar y la otra que se llama vectorial. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Que en la primera, digamos, yo con el número y la unidad de medida ya defino esa magnitud, no me hace falta ninguna otra información. En cambio, con la segunda, ¿sí? Acá vemos un ejemplo. Si yo quiero empujar algo, aplicar una fuerza, no solamente con el número y decir aplico tan definido, sino que tengo que agregar información a la magnitud fuerza para saber dónde tengo que aplicarla, para dónde tengo que mover, o sea, hablar de dirección, ¿sí? Entonces, las magnitudes que no se definen o no quedan claras solamente con el número y la unidad, y necesitan más información, como el tema del punto de aplicación o dirección, es que se llaman las magnitudes vectoriales. Y justamente este ente, que es el vector, es el que nos va a ayudar a representar este tipo de magnitudes. ¿Ven? Cuando yo hablo de un auto que viaja a una determinada velocidad, con ese número, digamos, no es suficiente. Por ahí me hace falta también decir para dónde viaja, hacia dónde, hacia el norte, hacia el sur, ¿sí? Necesito más información. Entonces, vuelvo a repetir, algunas magnitudes no necesitan información extra. Cuando yo digo de 1 kilo de azúcar, listo, punto, ya está. Esa sería la masa. Y otras magnitudes que sí lo necesitan. Cada vez que nosotros vamos definiendo una nueva magnitud, vamos a decir de qué tipo es. Vamos a ir viendo, analizando de qué tipo es. Ahí estaría la definición de lo que les acabo de decir. Bueno, y el vector, que nos va a auxiliar para representar este tipo de magnitudes, tiene estos 4 elementos: origen, módulo, que sería la intensidad, me representa de la magnitud, o el largo del vector, la dirección, o recta de acción, y el sentido, que está dado por la flechita. ¿Cómo lo vamos a escribir? Cuando hablemos de magnitudes vectoriales, nosotros vamos a ponerle el nombre con una letra, ¿no es cierto? Y arriba, en la parte superior, va a llevar una flechita. Entonces, cuando yo hable de una magnitud y no tenga esa flechita, ¿sí? O estoy hablando del módulo de ese vector o de una magnitud escalar. Si lleva la flecha, estoy hablando de que esa magnitud es un vector. Y si lleva las barras al costado, lo que estoy representando ahí es que estoy haciendo referencia al módulo o al largo que va a tener ese vector. Bueno, ahí están descritos. Acá hablo un poco de la representación, ¿sí? Yo necesito acá los útiles de geometría, ¿sí? Si yo necesito representar direcciones, voy a necesitar el semicírculo para indicar respecto de una horizontal a esta, ¿no? Al ángulo. A ver, otra cosita de acá es el tema de las escalas. ¿Ustedes dibujaron los vectores a escala? Sí, profe. Ah, bien, perfecto. Sí, sí.
Bien, bien. Entonces sabrán que eso lo eligen ustedes. ¿Sí? La escala es personal, dependiendo del espacio que tengan para dibujar, y siempre con el compromiso, digamos, de que quede claro, o sea, no sea un dibujo muy pequeño ni tampoco enorme. Igual siempre que tenemos que aclarar la escala, ¿no? Que estamos por ocupar. Ahí como Es, puso usted, un es centímetro igual a 20 newton, si nosotros usamos, qué sé yo, un centímetro igual a 1 newton, por ejemplo, y así. eso, muy bien. Entonces, si yo quiero representar 140 newton, una fuerza, con esta escala mi vector va a tener un largo de 7 centímetros. ¿Ven? Bien, y respecto de las mediciones de ángulos, a ver cómo andamos. A ver, esperen un momento que creo que alguien quiere entrar. Cuéntenme, ¿cómo se llevan con eso? Y bueno, y siendo sincero, yo en mi caso un poco mal con eso, pero bueno, entiendo por lo menos la teoría, pero a la hora de hacer las cosas medio complicado. Bien. ¿Sí? ¿Quién más? En grados sexagesimales, profe, todo bien. Cuando entramos a radianes, ahí se complica un poco. Ah, bien. Y bueno, y en ingeniería, los grados sexagesimales medio que los vamos a dejar relegados y trabajamos en el sistema circular. Así que lo vamos a tener que querer a los radianes. Acá yo les puse un resumen. ¿Ven? En la calculadora ustedes tienen posibilidades de trabajar con 3 sistemas. ¿Sí? Ahí están, deberían identificar ustedes 3 modos diferentes. Cuando hablamos del sexagesimal, la calculadora le llama D, el sistema circular le llama rad y el sistema centesimal es grad. Este último no se usa, prácticamente no. Estamos con los dos esos que mencionó el compañero. Entonces, en el sexagesimal, sí, ¿alguien iba a hablar? Sí, disculpe, profe, no está compartiendo pantalla. Ah, perdón, gracias por avisar. No hay problema. A ver. Ahí está. Ahí queda. Bueno, eso es lo que les decía. Tienen que saber identificar con los modos. Algunas calculadoras tienen una tecla modo, otras calculadoras no, tienen acceso con un shift y en el lado del igual, o busquen una tecla así, y arriba dice DRG. ¿Sí? He visto distintas formas de acceder a los modos. Bien, como les decía acá en el sexagesimal, que es lo que venimos usando desde primaria, al ángulo recto se lo divide en 90 partes y a eso se le llama ángulo, grado. Y si yo quiero medidas de ángulos más pequeños, a su vez lo divido a ese grado en 60 partes y tengo 1 minuto. Y si necesito a su vez ángulos más pequeños, a ese minuto también lo puedo dividir en 60 partes y tengo 1 segundo. Ese sería el sexagesimal. Y en el circular, acá como dice el compañero, hay que tener cuidado, es cuestión nada más de tener en cuenta y no confundir por ahí algunos términos. Cuando yo hablo de radian, no confundirlo con radio. ¿Sí? Entonces, así como la unidad para el sexagesimal es 1 grado, acá para el sistema circular la unidad sería 1 radian. ¿Sí?
¿Y eso qué es? Es el ángulo, ven que está ahí marcado con celeste, ese ángulo, esa porción de circunferencia, de círculo, en el cual este radio, si yo lo pego acá en el arco, digamos, de la circunferencia o sobre la longitud o la periferia, es igual, ¿no? El radio y el arco son iguales. Entonces ahí tengo el ángulo de un radián. Igual eso lo vamos a ver ya más adelante cuando veamos movimiento circular, pero nos tiene que quedar bien claro eso. Entonces, en una circunferencia, esta medida es el radio. Radio, no es radial, radio. Ahora, si yo tomo, a ver, vamos a tomar un cable. Si yo tomo un pedazo de cuerda, hilo, lo que sea, así, ¿sí? Ese sería el radio. Y a ese radio yo lo llevo por el arco que se llama, ¿sí? Y llego hasta ahí. Entonces, esta medida también es igual al radio. Entonces, el ángulo que se forma acá, ángulo, cuando el arco, que se le llama S, y el radio son iguales, esta división me va a dar 1. Entonces, ese 1 es lo que se define como el ángulo de un radián. Que serían aproximadamente 57 grados de los sexagesimales, cuando hablamos de equivalencia. Ahora, cuando yo tengo, ustedes saben que toda la longitud de la circunferencia, toda esta longitud, ¿sí?, se calcula como 2pi por el valor del radio, ¿sí? Entonces, si lo vemos como ángulo, cuando yo hago una vuelta, tengo 360 grados. Entonces, si yo quiero saber qué ángulo corresponde a una vuelta, esta longitud sería S 2pi por radio. Si lo divido en el radio, ¿sí?, esto me va a dar 2pi radianes. ¿Sí? Esa es la equivalencia con los 360 grados. 2pi radianes. 2pi es un número simplemente que vale 6,28. ¿Sí? Entonces, es como decir que yo tengo este ángulo acá 6 veces, digamos, y un poquito más, digamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un poco más. 6,28 radianes. Y la mitad, que serían los 180 grados, serían pi radianes. O sea que este ángulo que está acá entra en un ángulo llano, así, entra una vez, 2 veces, 3 veces, digamos, y un poquito más. Entonces sería 1, 2, 3, y este sería el coma 14. O decir que los 180 grados sexagesimales corresponden a 3,14 radianes, o pi radianes. ¿Sí? Ahí están expresadas las equivalencias.
haciendo la regla de 3, usando cualquiera de estas equivalencias, ustedes pueden lograr cuánto tiene un radian, cuántos grados son. Y es lo que les decía que obtienen aproximadamente 57 grados. ¿Se entiende hasta ahí el sistema circular? Sí, profe. Sí, profe, perfecto. Bien, a no confundir entonces un radian con radio, a no confundir pi con 1. Pi radianes son 3,14 radianes, que sería un ángulo llano. 3 veces este y un poquito más. ¿Sí? Y la vuelta son 2 pi, 6,28. Son 6 de este y un poquito más, que serían los 28. Eso es simplemente, es otro sistema para medir ángulo. Entonces yo voy a hablar de radianes. Fíjense que la ventaja que tiene es que como surge de dividir dos longitudes, los metros acá se me simplifican, metros y metros, y me queda un número pelado, por decirlo, adimensional, sin medir. Por eso es que se lo usa mucho en ingeniería. Perfecto. Bueno, acá de nuevo con la escala, esto ya ustedes lo tienen claro. Cuando yo quiera dibujar un vector, voy a tener un sentido. Lo puedo dibujar en cualquiera de los cuadrantes, ¿ven? Si yo mido desde el eje X en sentido antihorario, nosotros vamos a tomar que los ángulos son positivos. Y en el sentido horario, negativos. Entonces, por ejemplo, este menos 30, si yo lo mido en sentido antihorario, va a corresponder a 330 grados. ¿Sí? El mismo ángulo, 330 grados, que menos 30. Nada más que está medido desde el eje X en un sentido o en el otro. Bueno, ahí les damos un ejercicio. Otra cosa que por ahí a tener en cuenta es el uso del transportador. Acá viene la pregunta, ¿cuánto mide este ángulo? 50 grados. Este, 130. 130. ajá. Bien. Bueno, ¿alguien dice lo contrario? Y depende, profe, de la perspectiva que lo mire. Porque si usted está midiendo el ángulo, por decirlo, de la parte de derecha a izquierda, va a tener una cierta medida, y si lo toma de izquierda a derecha, va a tener otra. Pero mire lo que yo le marqué con rojo, cuál es el ángulo. Y no sé si se llega a ver ahí con una línea tenue, cuál es el ángulo, ¿ven? Sí, por eso le digo. Y también tiene que ver el tema de dónde está la base, ¿no? Que parte ese ángulo. Por ejemplo, si la línea roja estuviera para el lado izquierdo, el ángulo sería otro. Eso, bien, bien. Muy bien. Usted lo dijo, tiene que ver cuáles son los lados del ángulo, cuáles son los lados que me están delimitando ese ángulo. ¿Sí? Y para poder medirlo correctamente, yo tengo que hacer coincidir mis semicírculos, ¿sí? El 0 con uno de esos lados, que sería, por ejemplo, acá. Que se ve. ¿Por qué? Porque el semicírculo tiene dos escalas, porque me permite medir en un sentido o en el otro. Pero yo he visto a algunas personas que cuando yo le pregunto cuánto vale este ángulo, me dicen 130. El ángulo es rojo. ¿Por qué? Porque están mirando este número, ¿sí? Que está un poquito más grande que el otro. Entonces tengan cuidado con eso.
Además tengo que ver que este es un ángulo agudo, tiene que medir menos de 90, ¿sí? Pero por las dudas les aclaro. Igual que acá. A ver, ahí. ¿Mm? También me ha pasado que hay algunas personas que me dicen que el ángulo mide 50 cuando está indicado de dónde a dónde. Ojo. A no confundir las distintas escalas que me presenta el semicírculo. Bueno, acá hay por ejemplo, una aplicación de los vectores, donde me van a aparecer estos famosos vectores. Cuando representemos fuerzas, ven, a través de cuerdas, lo que sostiene al puente, que serían, no me sale ahora el nombre, pero bueno. Acá, por ejemplo, para tirar o para sostener este peso entre dos personas, yo voy a aplicar fuerzas en todos los casos que se ven acá. Bueno, para poderlas dibujar, representar, ahí vamos a usar los vectores. Y el módulo del vector me va a permitir indicar a mí cuál de las fuerzas es más grande, ¿no? Si yo dibujo un vector pequeñito, y estaré hablando de una fuerza pequeña, y un vector más grande, una fuerza mayor. Bien, a ver cómo vamos con las operaciones. A ver, nos queda un ratito más. Perfecto, Yo acá profe. les puse las operaciones como repaso, suma, resta, ¿sí? Multiplicaciones de vectores. Y después el método analítico, que está un poco más desarrollado. ¿Sí? A ver, cuéntenme ustedes, si se acuerdan de esto. Bueno, la suma de vectores o la adición de los vectores, al igual que la resta, bueno, son las operaciones más sencillas, creo yo. Y hay dos métodos para hacerlo. Bueno, el de toda la vida, que sería el geométrico del plano, que es el método del paralelogramo, que hacemos una regla Bien. hacemos lo que es, eh, ¿cómo era esto? Lo trasladábamos al vector de manera imaginaria para formar un paralelogramo, o sea, lo trasladábamos paralelamente para formar un paralelogramo y bueno, y de ahí y hacíamos lo que es el punto de aplicación y donde chocaban las dos puntas de los vectores. Y ahí ese vector que se forma en medio, que pasa por el medio del paralelogramo, es el vector suma, es el vector resultado, que nos da de la suma de esos dos vectores. ¿Está bien ahí, Muy profe? bien. Yo creo que lo dije bien, creo que es así, Sí, sí. sí, está perfecto. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué me representa ese vector suma? La suma de los componentes, a ver, no la suma de los componentes, bueno, nosotros sabemos que el vector tiene digamos, su par coordenado, ¿no? Lo que nosotros hacemos es sumar los pares, los componentes homólogos del vector, es decir, cada coordenada con su coordenada equivalente. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo un vector, por ejemplo, que sus componentes son 3 y 4, y tengo otro que tenga sus componentes 4 y 3, por ejemplo, voy a hacer 3 más 4 eh, para una coordenada y para la otra sumo de la otra forma. No sé si me expliqué, creo Sí, sí, sí. que me fui un poco. Sumo las componentes X para obtener la resultante X y las componentes Y para Claro, obtener la claro. resultante Y. Bien, eso sería ya analítico. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Y lo que usted describió es el paralelogramo. Ahora yo lo que le pregunto es que si estas dos vectores fueran estas fuerzas que están acá tirando a este animal, ¿qué me representa la suma? Ahí, ya ahí me mato ahí. Em, No sé si alguien está escribiendo en el chat porque no estoy viendo, pero esa es la pregunta.
Profe, creo que representaría la fuerza total aplicada entre esos dos vectores. Ajá, ¿y cómo lo puedo aplicar acá con estos dos muchachos que están tirando? Profe, si no me equivoco, eso también tiene que ver con lo que es la tercera ley de Newton, A ver, diga. que me parece que dice que, bueno, que a toda acción le corresponde una reacción igual, o sea, de igual magnitud, pero sentido contrario. Sí, está bien la tercera ley de Newton, sí, pero digamos no tiene que ver justo con eso. Sino es más fácil, digamos. ¿Qué me representa la suma de los dos vectores? Eso es lo que yo les pregunto. El sentido hacia dónde va a ir, en este caso, el animal que está siendo barriado. Eso, muy bien. Exactamente. ¿Hacia dónde se va a mover? ¿En qué dirección? Y va a ser justamente la dirección de la resultante. Y si yo tengo acá el animal, como dice ahí, hay uno que tira así y el otro que tira así, ¿sí? Y la resultante, con cualquier método que ustedes lo encuentren, ¿sí? Me da esto, supongamos esto así, ¿sí? Eso significa que esta fuerza, como bien lo dijo el compañero, representa la suma de los efectos. Entonces, como que yo, si viniera otra persona y me aplique esta fuerza en esta dirección, me reemplaza a estas otras dos. O sea que produce el mismo efecto de las otras dos, esta resultante. Y justamente en esa dirección, que tiene que ver con la ley de Newton, pero con la segunda, la vamos a ver un poquito más adelante, pero me indica en qué dirección se va a mover o se va a acelerar o va a cambiar la velocidad ese cuerpo donde yo le aplico estas dos fuerzas. ¿Sí? Perfecto, perfecto, sí, sí. Acá no estamos teniendo en cuenta de que este está tirando para el otro lado, ¿no? Pero bueno, acá solamente consideramos, supongamos que tiene unos patines ahí la vaca, o el burro, no sé qué lo es. Pero digamos, eso es lo que me representa la suma, ¿sí? Es la única fuerza que reemplaza a todas. Acá yo tengo dos, pero pueden ser más. Y a su vez me indica hacia dónde se va a mover. Y por ejemplo, otra cuestión importante es que si yo no quiero que se mueva, ¿sí? ¿En qué dirección tengo que aplicar una fuerza que la anule? Por ejemplo, si esto fuera algo y yo no quiero que se mueva y está siendo tirado por dos pesos, bueno, yo le voy a tener que aplicar una fuerza así, igual que esta, pero en sentido contrario, que se llama equilibrante, para evitar que se mueva. Por ejemplo, los ingenieros civiles usan mucho el tema de que para ellos es fundamental que no se mueva, que esté en equilibrio la cosa. Por ejemplo, una losa que está sostenida por vigas, ¿no? Por las paredes. Bueno, para ellos es importante que ese peso no se venga abajo. Bueno, que esta equilibrante, saber dónde está el resultante para aplicar una fuerza que anule el efecto y no haya movimiento. Pero eso ya lo vamos a ver cuando veamos un poco de las leyes de Newton, como nombraron, y de las condiciones para el equilibrio. Bueno, hay otro método que seguramente vieron, que es el de la poligonal, que se trataba de trasladar un vector a continuación del otro y la resultante iniciaba donde iniciaba el primer vector y terminaba donde terminaba el último. Perfecto. Una pregunta les hago, una pregunta. A ver, si A tiene, pongámosle 5 de módulo. Si fueran fuerzas, supongamos, 5. B tiene 2. Y C tiene 3. 5, 2 y 3.
¿Puedo decir que la resultante vale 10? No, profe. También lo mismo, ¿no? Además es evidente hasta el gráfico que no daría igual porque estamos viendo ahí que es más corta. O sea, no consiste solamente en reemplazar las magnitudes. Claro, porque nosotros en la suma de vectores no estamos trabajando con el módulo del vector, con la magnitud, nosotros estamos trabajando con las coordenadas del propio vector. Estamos trabajando con magnitud y dirección. Y eso me da distintas coordenadas. Muy bien. Como ustedes bien dicen, yo se los hago a propósito. La suma de vectores tiene sus propios métodos, que son los que estamos viendo acá, el que me mencionó usted, que es el método analítico. Y no es sumar módulos, no es hacer 5 más 2 más 3, 10. No. No es lo mismo sumar vectores que sumar números. A eso es lo que voy. Y ténganlo presente. Muy bien. Bueno, la resta ya la iremos viendo, repasando. Acá si ustedes ingresan hay una simulación, ya no tenemos tiempo de ver. Y bueno, los productos, también que hay 3. El producto de un vector por un número, que el efecto, ¿se acuerdan cuál era? Si yo multiplico un número por un vector. Disculpe, profe, sería que el vector es escalado a la magnitud de k, digamos, o sea, lo que diga k. Es alargado cuantas veces diga k. Muy bien. O achicado también. Exactamente, achicado también. O si que es negativo, Cambiaría la dirección. el sentido. Perdón, el sentido. La dirección es El la misma, el sentido. sentido cambia. Perfecto, muy bien. Y después tenemos los otros dos productos que son el escalar y el vectorial. ¿Sí? Básicamente, cuando yo tengo que hacer un producto escalar, ¿sí? Tengo que multiplicar los módulos y multiplicar por el coseno del ángulo. Y el resultado, como el nombre me dice, es un escalar, un número. No tiene dirección. Si yo multiplico escalarmente, obtengo un número. En cambio, si yo multiplico vectorialmente dos vectores, tengo como resultado otro vector. ¿Sí? Supongamos que tengo estos dos vectores acá. Los dos marcadores son mis vectores. ¿Sí? Entonces, el resultado del producto vectorial es otro vector. ¿Qué características tiene este vector? ¿Se acuerdan? Que se ¿Qué encuentra en la módulo tercera dirección? dimensión. Perfecto, muy bien. Si no me equivoco, profe, creo que era ortogonal a los otros vectores. ¿Puede Claro, ser? exactamente. Perfecto, muy bien. Muy bien. Es perpendicular al plano que forman los otros dos o a cada uno. O ortogonal a cada uno. Muy bien. Perfecto. ¿Y el sentido? ¿Se acuerdan cómo se obtiene? Sí, dependiendo de si gira, dependiendo de la rotación del vector, si no me equivoco. Si es antihorario, es negativo, o bueno, eso no me acuerdo, bien era nos explicaba el ingeniero con la regla de la mano. No me acuerdo ahora mismo, pero dependía de eso, de la Ahí rotación del está. vector. Perfecto. Regla de la mano derecha. Si yo hago del azul al rojo, el dedo me dice que este vector va a tener el sentido hacia arriba. Y si yo hago del rojo al azul, hacia Claro, abajo. perfecto. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Entonces, ustedes ahora en el trabajo práctico 1 van a recordar un poco el tema de vectores, ¿sí? Para los que no, por ahí no tienen o tienen dudas o no se acuerdan, como para arrancar de un punto común todos, porque es un tema, digamos, que vamos a usar en toda la materia. Es muy necesario que los tengan bien claro.